Bienvenido un día más al canal Ajedrez 2000. Hoy vamos a ver una idea muy interesante contra la variante principal de la apertura española jugando con las piezas blancas. Y es una variante que estoy seguro que, como siempre, te va a dar excelentes resultados. Así que, como siempre, estate muy atento, ya que yo soy Paul Sauria y esto es Ajedrez 2000. Antes de ver esa idea, vamos a ver cómo podemos llegar a esta variante principal de la apertura española. Nosotros, como siempre, empezamos con E4 y tras E5, caballo F3, caballo C6, jugamos alfil B5 y ya llegamos a la apertura española. Bien, aquí la segunda jugada más empleada en esta posición para las negras es caballo F6 y se conoce como el muro Berlín. Es una opción muy sólida, sin embargo, en el último vídeo ya vimos cómo jugar contra ese sistema. Vimos una idea tremendamente efectiva y agresiva donde muchas veces, incluso en la mayoría de las situaciones, vamos a conseguir un jaque mate en menos de 15 jugadas. Así que si aún no has visto este vídeo, te lo recomiendo del todo. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo jugar en la variante principal, donde las negras generalmente van a seguir con A6 y tras alfil A4, caballo F6, enroque. Y aquí muchas veces van a empezar con B5, otras con alfil E7. La verdad es que tal y como nosotros la vamos a jugar, no importa demasiado qué jugada empleen primero. Alfil E7 es el orden más común y en ese caso tras torre 1 ya prácticamente estamos obligando a ejecutar B5 porque ahora tenemos el peón de bien defendido con nuestra torre y ya es momento donde amenazamos alfil por C6 seguido de caballo por E5. Por eso aquí las negras van a jugar B5 y tras alfil B3 tienen una decisión bastante interesante. Pueden jugar bien primero D6 o enroque, y muchas veces estas dos jugadas van a transponer a ese sistema clásico que vamos a ver hoy. Sin embargo, la jugada enroque directamente tiene la sutileza de amagar con jugar el gambito Marshall, es decir, ahora las negras van a poder tras C3 tirar ese gambito con D5, que es un gambito muy agresivo donde las negras van a sacrificar el peón de E tras los cambios en D5 a cambio de tener muchísima actividad. Bien, si quieres un vídeo para saber cómo luchar contra ese gambito, me lo puedes dejar en los comentarios. La verdad es que hay formas muy eficaces de jugar o simplemente para evitarlo, porque no te recomiendo para nada entrar en ese gambito Marshall si no lo tienes muy bien preparado. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones que vamos a jugar española no nos van a jugar ese gambito y vamos a llegar a esos sistemas tan clásicos con D6, jugado ahora o jugado tras enroque. D6, C3 enroque o primero enroque y tras C3, D6. Aquí la jugada más realizada para las blancas con muchísima diferencia, más de 108.000 partidas, es la jugadita H3 y todo el mundo juega H3 porque tras, por ejemplo, torre 8 o ante casi cualquier plan de las negras, las blancas quieren seguir con esa expansión central de peones con D4 y quieren evitar la jugadita alfil G4 porque ese caballete de F3 tiene buen control sobre el centro de peones. Sin embargo, nosotros, para salir de ese corriente tan principal, para tratar de sorprender a nuestros rivales y también porque creo que es una idea tremendamente efectiva de luchar contra la apertura española, vamos a jugar directamente de 4, es la recomendación que yo te voy a dar. Claro, si aquí las negras no juegan alfil G4 y emplean casi cualquier otra jugada, pues vamos a lograr una versión muchísimo más favorable a esta apertura española porque habremos logrado nuestro objetivo de ganar espacio en el centro y nos habremos ahorrado el tiempo de jugar ese H3. Entonces la única jugada que tiene sentido aquí es alfil G4 y claro, se conoce perfectamente que aún la jugada más común aquí de las blancas es D5 y tras caballo A5 amenazando el alfilete de B3, alfil C2, la jugada C6 rompiendo nuestro centro de peones es muy fuerte y aquí las negras lo están haciendo muy bien. Sin embargo, nosotros no vamos a jugar ese D5 y en vez de esta jugada vamos a realizar alfil E3. Esta jugada ya sí creo que es muy interesante y así va a terminar de sorprender a nuestros rivales y creo que es una idea bastante fuerte en la práctica. Tras alfil E3, las negras pueden ejecutar peón por, caballo A5 son las dos jugadas más empleadas y luego también han intentado otras como D5, alfil H5 y muchas más. Evidentemente no las vamos a analizar todas, simplemente nos vamos a centrar sobre todo en las dos más realizadas porque así estudiamos aperturas de una forma muchísimo más efectiva, ya que nosotros casi siempre nos van a jugar peón por o caballo A5 como marcan las estadísticas de partidas. Sin embargo, voy a mencionar rápidamente qué sucede tras D5 o también vamos a ver rápidamente qué sucede tras alfil H5. Tras D5, rompiendo nuestro centro, capturamos en D5 y aquí es muy importante que las negras jueguen E por D4 primero y en ese caso tras alfil por D4, caballo por D4, C por D4, en ese caso no pueden capturar el peón de D5 con caballo
porque las negras perderían una pieza tras los cambios alfil por D5, dama por D5 y torre por E7. El alfil queda en el aire. Sin embargo, otras jugadas de las negras, en vez de jugar caballo por D5, podrían ser alfil D6 y alfil B4. Tienen parejita de alfiles ese cambio de un peón central, pero esto no será suficiente compensación para ellas y lograremos una ventaja bastante cómoda en caso de D5. Alfil H5 es una jugada que solo se realiza prácticamente en la lid. Es una jugada muy difícil de comprender y la razón por la que se juega alfil H5 es por algún matiz táctico que vamos a ver en alguna de las líneas principales, así que más adelante vas a comprender la idea que hay detrás de ese alfil H5, pero es una idea que casi nunca nos van a jugar tanto a ti o a mí. Si quieres un vídeo aparte de cómo jugar tras alfil H5, bueno, pues me lo puedes dejar en los comentarios, pero tampoco nos podemos extender demasiado y esa idea solo se aplica en altos niveles de ajedrez. Y como puedes comprobar tú mismo aquí abajo a la derecha, la tercera jugada más empleada para las negras es la captura caballo por E4, donde ellas se piensan que están ganando un importante peón central, aprovechando que ahora el alfil interrumpe que la torre pueda defender el peón de manera directa. Sin embargo, existe aquí un truco muy conocido, muy típico en la apertura española, y ahora las negras están perdiendo tras el bombazo terrible alfil de 5, amenazando a ambos caballetes que no se pueden defender a la vez. Aquí estamos ganando pieza y también por tanto la partida. Por cierto, si te está gustando este vídeo, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para darle apoyo y que pueda hacer muchísimos vídeos más como este. Así que empezamos ya con la línea más ejecutada de las negras, que es una también de las ideas más principales que tienen las negras en modo general en la apertura española, por eso también es la que más aplican, donde quieren ganar espacio con ese C5 y sacar ese alfil de B3 que está tan activo en esta diagonal. Claro, en principio nosotros casi nunca cedemos la parejita de alfiles, pero ese va a ser un caso bastante particular y excepcional. Porque mi recomendación en vez de alfil C2, que es la jugada más común aquí con muchísima diferencia, es la captura de por E5, porque creo que vamos a conseguir muy buena posición aquí, aprovechando que el caballo ha salido de la defensa del peón central. Obligamos ahora a las negras a jugar de una manera muy precisa, porque en caso de que capturen en B3, podríamos capturar en F6 y tras caballo por A1 forzada, porque en caso de alfil por F6 ganamos el caballo de B3 y tenemos simplemente una pieza de más. Por tanto, tras caballo por A1, en ese caso podemos capturar en E7 amenazando la dama, dama por E7 y ahora tras caballo de 2, sorpresa porque el caballo de A1 de repente no puede salir, se encuentra encerrado y por tanto vamos a ganar material. En concreto vamos a tener dos piezas a cambio de una torre y por tanto una ventaja muy cómoda. Podrías pensar, bueno, pues entonces las negras deberían capturar primero el peón para no permitir peón por F6. Tampoco es una buena jugada para las negras, porque en ese caso cambiaríamos nosotros las damas y ya podríamos capturar el peón CT de E5, aprovechando que la dama ya no está clavada porque simplemente ya no está en el tablero. Ganamos un importante peón central y además ganamos tiempos amenazando el alfilete de G4, por tanto esta posición también es clara ventaja. Entonces, ¿qué jugada deben realizar aquí las negras? Pues la jugada importante es alfil por F3, sin embargo creo que aquí también obtendremos muy buena posición. Tras dama por F3, peón por E5, importante porque ya sabemos que tras caballo por B3 siempre capturamos en F6 y el caballo cuando capture en A1 siempre va a quedar encerrado. Por tanto, es importante que las negras aquí jueguen peón por y en ese caso tras caballo D2 para no permitir caballo C4 no nos preocupa para nada la captura del alfil en B3 porque tras A por B3 la posición que queda aquí va a ser muchísimo más favorable para nosotros y sobre todo en la práctica mucho más fácil de jugar. Porque ahora nuestra torre de A1 está muy activa presionando la debilidad del peón de A6. Este alfil de E3 va a ser más potente que el alfil de C5. Sobre todo debemos tener en cuenta que aquí la jugada más realizada con muchísima diferencia de las negras es un error estratégico que es la jugadita C5 que además debilita las casillas D5 y F5 que ya estaba débil anteriormente. En ese caso tenemos además un plan muy fácil de juego que es pasar nuestro caballete a esos puntos débiles pasándolo por F1, G3 para venir a F5 o a E3 para venir a D5. En caso de querer llevar el caballo en D5 es muy interesante caballo F1, alfil G5 para cambiar nuestro alfil por el caballo de F6 que es la pieza que está controlando esa debilidad y luego ya llevar nuestro caballete aquí en D5 que va a ser muchísimo más fuerte que el alfil de las negras. Y la jugada más crítica de ese sistema
es la jugada E por D4, que es la segunda más empleada en esta posición, con más de 2.500 partidas. Y es casi tan jugada como caballo A5, que es la opción principal. De hecho, la idea es exactamente la misma, sin embargo, en una versión mejor para las negras. Porque ahora, tras los cambios en D4, caballo A5, ya no podemos capturar en E5. Esa es la sutil diferencia y por tanto la variante más crítica y la mejor está puntuando para ellas. Claro, también es verdad que las negras a veces están empleando tras C por D4 la jugada de D5 y están puntuando bastante bien. Sin embargo, tras E5, caballo E4 y caballo C3, aquí tenemos muy buena posición. Mi recomendación es que cuando el caballo esté en C6, nosotros vamos a sacar el caballete por C3. Si nos juegan la misma idea con D5, pero ya con el caballo en A5, entonces creo que es un poquito más sutil la salida del caballo por D2, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, pues ahora tras caballo C3 ponemos presión en D5, no nos preocupa que nos cambien en C3, de hecho reforzamos nuestro centro de peones, y tras la jugada alfil B4, que está puntuando también muy bien para las negras, mi recomendación es prácticamente una novedad. Aquí se ha jugado de todo más de 12 jugadas distintas y nadie ha empleado aquí la jugada dama C1. No me quiero dar los méritos, de hecho es recomendación de la computadora, pero aquí lograremos una clara ventaja. ¿Por qué dama C1? Bueno, pues simplemente lo único que hacemos es defender el peón de C3 en caso de los cambios en esa casilla, pero también salimos de la clavada del caballete a F3. Entonces, estamos amenazando también capturar en D5 muchas veces, incluso sacrificando la calidad muchas veces se realiza porque estos peones en el centro van a ser devastadores, pero otras, por ejemplo, una línea muy normal, como podría seguir tras alfil por F3, peón por, caballo por C3, peón por y la retirada del alfil, entonces nuestro centro de peones va a ser muy fuerte y una jugada como rey H1 con idea de llevar la torre en G1 tenemos parejita de alfiles y muchísimo ataque. Aquí de hecho la computadora piensa que esta posición es ventaja decisiva e incluso hay muchísimas ideas con alfil H6, incluso de sacrificio de pieza, porque hay muchas ideas de mate con torre G1 y tras la captura en H6 viniendo también con nuestra dama a esa casilla para venir a dar mate juntamente con un alfil en C2 para tratar de debilitar las casillas G7 y H7 con el ataque de nuestro alfil, nuestra dama en H6 y nuestra torre que quedará en G1. Pero la jugada principal de las negras aquí es caballo A5 y han cambiado primero peones en D4 porque ahora ya no podemos jugar de por E y eso ya va a jugar un poquito a su favor. A cambio, ahora nosotros tenemos un fuerte centro de peones que es móvil, es decir, ambos peones pueden avanzar hacia adelante y eso generalmente ya genera una ventaja en la posición. Sin embargo, ahora las negras mantienen un poquito la iniciativa ya que van a amenazar nuestros alfiles, vamos a mantenerlos, alfil C2 y caballo C4 ahora amenazando el alfil D3. Importante mantener alfiles en esta posición que probablemente en un futuro se puede abrir y en ese caso es importante que ahora las negras hagan algo muy concreto porque de no ser así nosotros vamos a seguir con B3. Tras la retirada del caballo vamos a jugar alfil B2 y tendremos dos alfiles muy poderosos y potentes donde tendrán una fuerte relación con ese centro de peones que además será móvil y vamos a lograr una ventaja muy clara. Por eso aquí es importante que las negras traten de romper nuestro fuerte centro de peones vía D5 o C5. En caso de D5 vamos a seguir con E5, caballo E4, B3, caballo B6 y ahora es importante alejar ese caballo que está aquí muy fuerte. Muchas veces aquí la jugada que más se emplea es alfil por E4 y tras D por E4, torre por E4. Y sí es cierto que aquí ganamos un importante peón central. Sin embargo, aquí las negras tienen bastante compensación a mi modo de entender la posición, ya que las casillas blancas van a quedar ahora muy débiles y nosotros hemos dado nuestro alfil de casillas blancas, en cambio este alfil de G4 va a ser muy poderoso y también las negras van a tener muchísimo control sobre el punto de D5. Además de eso, las negras van a tener pareja de alfiles y me parece que es compensación suficiente como para poder luchar, incluso para ganar para ellas esta posición. Por ese motivo aquí es muy importante jugar caballo D2. Y si recuerdas anteriormente, 5 o 4 o 5 jugadas previas, te he comentado que una de las jugadas más típicas a nivel de Elite era la jugada alfil H5. Alfil H5 es una jugada bastante difícil de comprender y de hecho solo se realiza en niveles muy altos de ajedrez, sobre todo en la Elite. Y ahora vas a entender una de las ideas
porque a nivel de élite se juega alfil H5. La verdad que, como te comenté, es bastante profunda. Parece que ahora las negras están ganando tras caballo C3 porque nuestra dama ya no dispone de ninguna casilla. Sin embargo, aquí tenemos un tema táctico brutal que viene con la captura alfil por H7. Tras rey por H7, jaque, dama C2, jaque nuevamente, y en ese caso también estamos amenazando el caballo, pero ahora las negras disponen de caballo E4. Sin embargo, tras los cambios en E4, terminamos con dama por E4 y realizamos una doble amenaza sobre el rey y sobre el alfil. Vamos a recuperar la pieza y ahora las casillas blancas sí están débiles, pero las negras no las van a poder aprovechar porque simplemente este alfil de casillas blancas negro no va a existir y además es que tendremos dos peones de más en esta posición. Por tanto, esta posición es completamente ganadora. Y esto es porque el alfil está en G4, por eso 4 o 5 jugadas previas, una de las jugadas más comunes, pero solo a nivel de elite, es alfil H5. Y alfil H5 no solamente sirve para que cuando llegue una línea similar a esa, no existe este tema con dama por E4. También tiene otro tipo de sutilezas, pero también son bastante avanzadas. Y esta es la idea principal de por qué las negras juegan alfil H5. Ya hemos comentado que si las negras no hacen nada con su posición, pues simplemente tras B3 y alfil B2, caballo B2, vamos a lograr una posición excelente con muy buen control sobre el centro y una clara ventaja. Por tanto, es importante que las negras hagan algo y ese algo debe venir con la jugada C5, que sin duda es la más empleada y también la jugada crítica en esta posición, tratando de mimbar ese centro de peones de D4 y E4. En este caso nosotros siempre seguimos con el mismo plan, B3, caballo B6. Sin embargo, cuando el peón ya está en C5 y C4 puede ser una amenaza un poco molesta, antes de venir con alfil B2 prefiero empezar con caballo de D2, que no es un orden tan común, sin embargo creo que es un poquito mejor. Porque ahora tras C4, peón por C4, en caso de que las negras jueguen caballo por C4, podremos cambiar con caballo por C4 y estos peones van a quedar bastante débiles y podremos lograr una posición muy cómoda aquí. Tras ese caballo de 2, las ideas principales de las negras son dos. O bien juegan torre C8 para apoyar ese avance del peón con C4, o bien cambian aquí C por D4 para tratar de destruir ese centro de peones. Antes, rápidamente vamos a comentar que caballo D7, que es una jugada también que se está empleando bastante, simplemente va a transponer a C4 o C por D4, porque tras alfil B2, muchas veces las negras intentan jugar con alfil F6 sin capturar previamente en D4, pero en ese caso siempre tendremos la jugadita de 5 logrando muchísima expansión en el centro. No pueden capturar en D5 porque está bien controlado con nuestro alfil y nuestra torre, y aquí simplemente tras alfil E7 y caballo E4 pues tenemos clarísima ventaja. Así que tras torre C8 la idea de las negras es simplemente avanzar con su peón en C4. Nosotros no nos va a importar, seguimos con alfil B2 y tras C4 debemos considerar que C3 es una amenaza bastante potente, ya que vendría con un doblete sobre nuestras piezas. Vamos a capturar en C4 y aquí las negras pueden escoger entre caballo por C4, que probablemente sea la mejor, la más realizada, o B por C4, que es una jugada que creo que es bastante floja, porque tras alfil C3 pues simplemente tenemos buen control del centro y una excelente ventaja de espacio. Muchas veces vamos a seguir con H3, vamos a expulsar este alfil con G4 hasta G6 y entonces van a venir ideas del tipo D5 para llevar el caballo en D4. Este caballo tiene puntos fuertes como C6 y F5, pero es que entonces también subiremos el peón de F para tratar de encerrar este alfil de G6 y lograremos una ventaja de espacio que ya va a ser decisiva. En ese sentido es importante que las negras capturen en C4 con su caballo para tratar de simplificar un poco su posición y tras caballo por C4 aquí sí que pueden escoger entre torre por C4 o B por C4. En caso de B por C4 pues la idea va a ser exactamente la misma que acabamos de ver, alfil C3, luego ganamos espacio en el flanco de rey vía H3 G4 y vamos a jugar D5 caballo D4 para llevar este fuerte caballo a la casilla C6 y lograremos una clara ventaja. Torre por C4 es una opción muy interesante y en ese caso en vez de alfil B3, que es la jugada más común, prefiero alfil D3 porque creo que la idea va a ser jugar D5 y no quiero que este alfil choque contra el peón de D5. En ese caso sí que existirá el peón D4, pero el alfil estará defendiendo este importante peón y además muchas veces incluso podremos jugar E5 para abrirle la diagonal a ese alfil. En cambio el peón de D nunca podrá avanzar.
En ese caso, alfil D3 creo que es la mejor jugada y aquí todo el mundo está jugando bien torre C7 o torre C8, sobre todo torre C8. Y en ese caso vamos a jugar ese plan que ya he comentado, H3, G4 y ya luego jugamos D5 con idea de caballo D4 y idea de caballo C6 para tirar el peón de F con una clara ventaja. Quería mencionar que una jugada que no se ha realizado nunca, pero de hecho considero que es la mejor opción para las negras, es el sacrificio de calidad con D5, sacrificando la torre por el alfil de D3, que es muy fuerte. En ese caso creo que incluso podemos aceptar el reto de ganar la calidad y tenemos una ligera ventaja, pero creo que es la mejor opción para las negras y no se ha realizado nunca, es una novedad. Así que no te tienes que preocupar, nunca te van a jugar ese sacrificio de calidad y aún así creo que la posición de las blancas es ventajosa. Por tanto, ya pasamos a ver la opción más común de las negras, que es la captura en D4. En ese caso no podemos jugar evidentemente caballo porque está clavado, pero tranquilamente vamos a jugar alfil B2 y ya las negras se preparan para llevar su caballo en estas dos casillas de 5 C5 vía caballo D7 y también tratan de luchar contra esa diagonal que tiene nuestro alfil A1 H8 con un alfil F6. En ese caso nosotros no vamos a jugar alfil por, sino que vamos a jugar ese plan que ya hemos mencionado tantas veces de ganar espacio por el flanco de rey. H3, alfil H5, evidentemente tras alfil por F3 pues simplemente tenemos ventaja de pareja de alfiles, pero también ventaja en el centro, por tanto, ventaja. Tras alfil H5, G4, alfil G6 y ahora caballo D4 otra vez. Ahora también recuperando ese peón y ya sabemos que las ideas van a ser tirar el peón de F hasta la cocina para tratar de encerrar ese alfil, ganar muchísimo espacio y atacar con todas nuestras piezas en el flanco de rey, donde ya tenemos dos alfiles también que están apuntando contra ese rey. Eso también tiene su contra y es que muchas veces al avanzar tanto los peones nuestro rey va a quedar bastante débil, pero de hecho esta posición es clara ventaja para las blancas y las negras aún están muy retrasadas para poder aprovechar esa sobreexpansión nuestra. Además, esa expansión de peones está reforzada con las piezas y eso hace que podamos producir ataques muy fuertes en esta posición. Aquí la jugada más común de las negras es alfil F6 y ya venimos con F4 amenazando F5, por tanto ya forzamos a que las negras jueguen F6 y aquí no nos vamos a precipitar a jugar F5 cediendo la casilla de D5, es una jugada que siempre podemos hacer en cualquier momento y simplemente vamos a tratar de mejorar nuestras piezas con caballo F3 y tras torre C8, torre 2, defendiendo con la torre nuestro alfil de C2 para que todas las piezas queden bien protegidas entre sí. Y un plan que me gusta mucho es dama E1 y luego pasar esta torre de A D1 y proponer ese esquema y luego tratar poquito a poquito quizás de avanzar esa avalancha de peones en el flanco de rey y creo que esta posición es clara ventaja blanca y que las negras van a sufrir bastante ya que este ataque de peones asusta bastante y es muy efectivo. Si te ha gustado el vídeo recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para darle apoyo y que pueda hacer muchísimos vídeos más como este. Ahora sí nos vemos en la próxima entrega.